La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen Elías; y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo en la historia del ser humano, todo en este universo, todo en las galaxias depende de una cosa. Toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todo nuestro ser, todo depende de quién pensamos o de dónde vino Jesucristo y quién es Jesucristo. La pregunta más importante, la única y aquella que va a contestar todo y que va a solucionar todo es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? En un momento, dice la Biblia que Jesucristo, viniendo a la región de Cesarea Filipi, dice, preguntó a sus discípulos, aquellos 12 que le seguían. Una vez, cuando Jesucristo multiplicó los panes, habían 5,000 hombres presentes. En un momento luego, cuando resucitó entre los muertos, habían 500. Luego, un momento cuando vino el Espíritu Santo, habían 120. Y entre esos 120, habían 70 que él envió un día. Luego, entre esos 70, habían 12 que él había elegido. Y entre esos 12 habían 3 que en muchos momentos importantes estaban presentes: Juan, Pedro y Santiago.
Y en un momento Jesucristo le pregunta a sus discípulos, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo un día oí decir que Jesucristo es lo más importante de esta tierra. Y yo pensé, Jesucristo no es algo, sino alguien. Jesucristo es la persona más importante de todo el universo. Él no es algo, Él no es una religión, Él no es una forma de cultura, Él no es una forma de vida. Jesucristo es una persona, es Dios que se convirtió en carne. Aquí dice el Señor, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Interesante. Hijo del Hombre, Bar Adama. Este nombre, Hijo del Hombre, en los 4 evangelios aparece aproximadamente más de 82 veces. Y ninguna de esas 80 y pico veces alguien le habla a Jesucristo diciendo Hijo del Hombre. Jesucristo mismo se autoproclama Hijo del Hombre. Un nombre interesante, Hijo del Hombre. Los judíos, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes sabían que cuando sonaba ese nombre, Hijo del Hombre, se iba a cumplir todo lo que estaba escrito en la Torá, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, sobre ese Bar Adama o Bar Adam, Hijo del Hombre. Ese personaje, Hijo del Hombre, para él fue anunciado, a él fue prometido todo el reino de Dios. Dice Daniel, en Daniel 2 hasta Daniel 7, que está escrito en arameo, no está escrito en hebreo, dice Daniel 2:44, dice que Dios iba a establecer un reino soberano sobre todos los reinos. Y entonces en Daniel 7 nos enseña quién es el rey de ese reino. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre. Bar Adama. Un hijo de hombre, un hijo de aquel que perdió contra Satanás. Un hijo de aquel que perdió contra Satanás. Que vino hasta el anciano de días, que le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, al Hijo del Hombre, dominio. Jesucristo domina entre sus enemigos. Salmo 110, versículo 2. Gloria, Él es el Señor de la gloria. Reino, Él es el reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Y cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Entonces sus discípulos, ellos oían a la gente hablar. Y ellos habían oído que algunos dijeron, vuestro maestro, aquel que multiplica los panes, seguro que es Juan el Bautista, porque en aquel momento Juan el Bautista murió. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Cuando Juan el Bautista muere, entonces es el momento donde el reino se revela. Juan el Bautista, profeta, no hizo milagros, pero Jesucristo dijo, era el más grande de todos. ¿Sabes? El más grande de todos profetas no fue aquel que hizo la mayoría de los milagros, sino que estuvo más cerca al Mesías. Y nadie estuvo más cerca al Mesías que aquel con el cabello largo, probablemente 2 metros de longitud. Aquel hombre, Yohanan, en hebreo Yohanan, era un nazireo. Él venía de un linaje de profeta muy interesante. Los nazireos. Gente que se apartaba desde su juventud, desde el vientre de su madre, estaban apartados, llamados para el Señor. Todos nosotros somos ciertos nazireos. Dice el apóstol Pablo que el Señor nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Dice el profeta Jeremías
que antes de ser nacidos fuimos consagrados y santificados para una vida que Dios el Padre ha previsto. Por eso Satanás intenta corrompir con pecado, con tentación, con presión, con miedo, con indiferencia, ese llamado sobre tu vida. Pero, sabes, querido, quiero decirte, el enemigo puede hacer lo que quiera, el pecado puede hacer lo que quiera, dice la Biblia en Romanos 11, porque el llamado, los dones, el propósito de Dios son, oye, irrevocables. Claro, no te sirve nada un llamado si vives en el pecado. El llamado, los dones, el ministerio, florecen, crecen, se desarrollan y traen fruto cuando el ser humano, el llamado, aquel llamado, vive en santidad. Cuando uno vive en el temor de Dios, cuando uno vive cerca de Dios el Padre, entonces todo lo que hace le sale bien. Una característica de gente ungida es que todo lo que hace le sale bien. Y una característica de estas personas es que todo lo que les sale bien es porque Dios el Padre lo hace, no él ni ella. Y Juan el Bautista, cerca de Cristo, Jesucristo le llama el más grande de los profetas. El más grande fue porque fue el más cerca. ¿Sabe, querido? La fuerza, el poder en tu vida, en mi vida, es decidida por tu cercanía al Señor. Déjame explicarte de todo corazón una cosa, querido. Si tú lo consigues, por disciplina y por la gracia de Dios, por su bondad y su amor, por su favor y por su ayuda, de establecer un estilo de vida de oración, si tú vives cerca del Señor, vas a tener acceso a secretos, a poder, a milagros, a obras que otro no tiene. Porque lo que ojo no vio, lo que oído no ha oído, ni entró en ningún corazón, eso ha preparado Dios el Padre para aquellos que le aman. Tu cercanía, mi cercanía a nuestro querido Padre, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, decide sobre toda tu vida. Déjame decirte que lo más importante, querido oyente, en nuestra vida, más importante que dormir, es orar. Más importante que comer, es leer la Biblia. Más importante que beber, es adorar a Dios. No hay cosa más importante en esta tierra que vivir cerca del Señor. Y no ser como Job y decir, he huido de ti, percibí de ti, y a lo último en su vida dice, pero ahora te han visto mis ojos. Yo no quiero esperar hasta que tenga 80, 90, 100, 110 años y decir, ahora te he conocido. No. Que el Señor nos dé gracia y favor, que vivimos ya cerca de Él. Y dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, nazireo. Los nazireos tenían el cabello largo, no se podían cortar cabello, no podían beber vino, ni tomar nada lo que venía del fruto de la vid, ni uvas, ni nada. Habían otros nazireos con el cabello largo. ¿Sabes quién era? Elías. Incluso Elías y Juan el Bautista parecen que tenían el mismo sastre, porque los dos llevaban la misma ropa. Llevaban como una ropa del cabello y de la lana, vamos a decir, del camello, y un cinturón de cuero. Y luego había otro nazireo que se llamaba Samuel. Y luego había otro nazireo que era Sansón. Interesante. A un nazireo le cortaron la cabeza, a otro le sacaron los ojos, a otro le vino una depresión tremenda. Y uno de los nazireos terminó bien, que fue Samuel. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿quién dice la gente quién soy? Y dicen sus discípulos, hemos oído a algunos decir que tú eres Juan el Bautista, aquel que bautiza en agua. Pero hay otros que dicen que le pareces a Elías, actúas en el mismo poder que aquel profeta que aparece en Primera de Reyes capítulo
17, 18, adelante. Y otros dicen que eres Jeremías, aquel profeta que bastante tiempo estuvo en una cárcel en Jerusalén. No porque vinieron enemigos ajenos, sino porque vinieron enemigos internos. Jeremías le llaman también el profeta que lloraba, porque veía venir el mal tiempo, venir la invasión de los conquistadores de los caldeos sobre Jerusalén, pero nadie quería oír a su voz. Y todos, la gente decía, ¿eres Juan el Bautista, Elías o Jeremías o uno de los otros profetas? De los profetas Ezequiel, Daniel, Habacuc, Sofonías, Malaquías, uno de esos profetas. Y Jesucristo dice, bien, pero ¿quién decís vosotros quién soy? Y respondiendo uno de ellos, aquel que siempre rápidamente hablaba. Hay gente que primero habla y luego piensa. Y hay gente que piensa y luego habla. Y luego hay otros que piensan y no hablan. Pero ese es otro tema. Y bueno, también hay los que piensan y no, los que hablan y nunca piensan. Pero eso también es otro tema. Pero había uno entre los 12 discípulos que me encanta porque se parece tanto a nosotros. En un momento, ¡aleluya! Y en el próximo, por la suya. Él se parecía mucho a nosotros. ¿Quién era? Pedro. Simón. Dice que la Biblia, respondiendo Simón Pedro, Kefas, dijo, tú eres el Cristo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante. Pedro no dice tú eres un Cristo, tú eres el Cristo. Tú no eres un hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y parece que las cejas de Jesucristo se subieron, se levantaron y le miró y le dijo, Macarios Shimón, Bar-Jonás, porque no te lo apocalipto, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este momento Jesucristo nos revela que creer en Jesucristo es una intervención de Dios del cielo en el corazón del ser humano. Que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios es un milagro. Ese milagro, dice en la carta de Timoteo, dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos lleguen al reconocimiento de la verdad. Dios, el Padre, se le acerca con la verdad sobre su Hijo, y la primera verdad que tenemos que reconocer en nuestra vida, querido, es la verdad sobre Jesucristo. La verdad sobre Jesucristo es la verdad que trae luz sobre todas las otras cosas. No hay muchas verdades, solo hay una verdad. Si hubiera muchas verdades, entonces la verdad no es verdad. La verdad solo es verdad porque solo hay una verdad. Si hubiera muchas verdades, entonces ya no es verdad. Mentiras pueden haber muchas, verdad solo una. Y la verdad principal es la verdad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice aquí el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Jonás es hebreo, significa paloma. Simón, hijo de la paloma. ¿Quién dice la Biblia que es representado como una paloma? El Espíritu Santo. Que dice primera carta de los Corintios 12, que nadie puede decir Jesucristo es el Señor, sino solo por el Espíritu Santo. Y una cosa interesante, dice, Simón, lo que tú has aprendido no se puede aprender en ningún seminario, en ninguna escuela. Esto es una comunicación de corazón a corazón. Sino mi Padre que está en los cielos, dice, te lo ha revelado.
apocalipto. La verdad de Cristo está ahí. Pero cuando le quitas el manto sobre esa verdad, entonces reconoces la verdad. Es como cuando inauguran una estatua. Ponen una tela sobre la estatua. Tú puedes ver la silueta de la estatua un poquito. Puedes reconocer algo. Pero mientras está el velo, no se reconoce la estatua. Cristo está en todos los libros del Antiguo Testamento. Cristo, Jesucristo. En Génesis lo podemos encontrar como el árbol de la vida. En Génesis lo podemos encontrar como el manto de José. En el Antiguo Testamento, en Génesis, le podemos encontrar en una semejanza a la vida de José, aquel elegido que fue luego príncipe de Egipto. Luego le podemos encontrar también allí en Éxodo, el Cordero de Dios, la zarza que ardía, la nube, la columna de nube y de fuego de día y de noche, en la sangre, en el candelabro, en la mesa, en el arca, en los 10 mandamientos, en los cherubines, en la presencia de Dios. Le encontramos en Levíticos, en la ropa del sacerdote. Le encontramos en Éxodo, la composición de la unción. Le encontramos en Numeri, cuando dice que es la estrella de Jacob. Es aquel que nos protege de toda maldición. Le encontramos en Deuteronomio, cuando repite los mandamientos de nuevo. Le encontramos en Josué, aquel cordón que Rahab en Jericó dejó colgar por la ventana para que fuera salvada. Le encontramos en el libro de los jueces, el llamado sobre Samson, el que se le apareció a Gedeón, el que le dio a Barak, a Ehud y a Deborah la victoria. Luego aparece en Ruth, luego aparece en uno y otro libro. Jesucristo aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. Él es el día del Señor en Oseas. Él es el amado de las naciones. Él es el que se le apareció a Ezequiel allí en Babilonia. Y dice, y vi la gloria de Dios, que tenía alas y ojos habían por dentro y por fuera. Y habían ruedas que se movían por todos sitios. Él es aquel árbol doble en la visión de la noche de Zacarías. Él es aquel que dijo, mía es la plata y mío es el oro. Él es el día del Señor en Malaquías. Él es aquel Bar Adama, hijo del hombre, en Daniel. Él es aquel que no puede ver las cosas malas en Nahum. Él es aquel bebé que la Virgen María tuvo en sus brazos y que probablemente ella no sabía que lo que ella sostenía en sus brazos era todo lo que Dios es, todo lo que Dios va a hacer concentrado en un bebé. Hay una palabra. Palabras se pueden usar para esto, palabras se pueden usar para esto, y palabras se pueden usar una y otra vez, pero solo hay una palabra. Una palabra. Hay solo una palabra en todos los lenguajes de toda la humanidad, que solo se pudo usar una vez. Y si se hubiera usado una vez, ya otro ya no la puede usar. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Encarnación. Jesucristo es Dios encarnado.
la encarnación de Dios. Esa palabra estaba ahí, a disposición. Si hubiera existido otro Dios, hubiera intentado de una u otra forma de aprovecharse de esa encarnación. Pero no hay otro Dios. Solo un Dios era tan humilde para convertirse en carne. Jesucristo se tuvo que humillar para ser carne. La vida es el mejor maestro. Un día, hacía mucho frío, era invierno. Y nosotros tenemos un gatito que se llama Mickey. Siempre que leo la Biblia, siempre que estudio, está conmigo. Probablemente este gato conoce más de la Biblia que algunos. Y un día había frío. Y Mickey, siempre que me levanto por la mañana, pretendo de darle de comer, le pongo afuera delante de la puerta su comida. Y un día hacía mucho frío. Mucho, era invierno. Y yo estaba en casa leyendo la Biblia por las mañanas como pretendo hacer. Y Mickey estaba sentado en el suelo. Yo siempre leo la Biblia en voz alta. La Biblia se tiene que leer en voz alta. Un día una niña pequeñita me preguntó: pastor, ¿los animales van al cielo? Y yo le dije: yo no sé si los otros van al cielo, pero Mickey va al cielo. Porque Mickey ha oído mucho de la Biblia. Yo estoy seguro que ha oído la Biblia ya 2 o 3 veces. Y Mickey quería salir para afuera, al frío. Y se puso delante de la puerta y me decía: miau. Y yo decía: no, miau no, que afuera hace un frío muy fuerte. Y él quería salir. Y yo pensaba: ¿cómo le explicas ahora a este gato que afuera hace frío? Y yo decía: Mickey, ¿hace frío? Pero no, ni alemán, ni inglés, ni griego, ni castellano. No me comprendía. Él decía solo miau. Y digo: no, miau, afuera hace frío. Y él me decía miau. En ese momento vino una verdad a mi corazón. Y comprendí una cosa. Para que el gato me entienda, tienen que suceder una de estas 2 cosas. O el gato se convierte en un ser humano y habla mi lenguaje y me comprende. O yo tengo que dejar de existir como hombre y me tengo que convertir en gato para poder comunicar con él. Y mientras yo estaba allí, me venían las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque comprendí en ese momento lo que hizo Jesucristo a convertirse en encarnación. Él, para comunicar con nosotros, para enseñarnos que el diablo es malo, perverso, que es un malo, demonio, diablo, perverso, maldito. Y nosotros no lo comprendíamos. ¿Sabe lo que hizo? Dice la Biblia en Filipenses que Él dejó su divinidad. La gloria de su divinidad la dejó para venir a la tierra, humillarse y convertirse en un hombre. Dice el profeta en Salmo 40 y en Hebreos, dice: tú me has preparado un cuerpo para que yo venga a la tierra. El Padre en el cielo, parece que hubo una comunicación. Lo podemos leer en diversos momentos de la Biblia.
que el padre dijo: hijo, alguien de nosotros tiene que bajar, si no van eternamente al infierno. Y el padre dijo: he aquí, sacrificios y holocaustos no te agradecen, pero tú me has preparado un cuerpo para que yo haga tu voluntad. Y parece que el hijo dijo: padre, papá, yo voy a bajar. Y el padre dijo: pero si bajas, no podrás bajar como Dios. Tendrás que ser hombre. Y parece que el hijo dijo: sí, papá, lo hago, por amor a ti y por amor a ellos. Y el padre dijo: hijo, ellos no te van a recibir como Dios. Ellos te van a matar como alguien que hizo algo malo. Pero cuando hagas eso, yo voy a derramar la copa de la ira de Dios sobre el pecado, sobre aquella cruz, aquel madero. Hijo, estarás 3 días lejos de mí. Y parece que el hijo le dijo: papá, ¿qué significa estar lejos de ti? ¿Qué es eso? Y el padre dijo: ya lo verás. Y cuando Jesucristo está en la cruz y Dios el Padre se tiene que alejar por el pecado, ahí comprendió Jesucristo lo que era y dijo: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me dejas? Y el padre dijo: porque no puedo, porque tienes todo el pecado del mundo sobre ti. El padre se alejó, pero había otro cerca, que era Ruach HaKodesh, Dios el Espíritu Santo. Y cuando se aleja, el padre de lejos ve a 2 crucificados, uno a la derecha y a la izquierda, y ve a su hijo solito, y le ordena al Espíritu Santo, dice: revélale a los 2 que mi hijo es el Cristo. Vamos a ver cómo reaccionan. Y de repente, cuando las cabezas están colgadas allí, llorando de sangre, viene un viento, traspasa el cabello a los 2 crucificados, uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno abre los ojos y dice: ¡hey! Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Pero había todavía otro en una cruz. Levantó la cabeza, se inclinó un poco para adelante con dolores porque estaba clavado, miró para allá y dijo: oye, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este no ha hecho nada. Este es un hombre justo. Cuando dice eso, parece que Cristo levanta su cabeza, se da la vuelta y le mira de otro ojo, dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Y de repente Jesucristo llenó sus pulmones con aire, oxígeno. Se inclinó sobre el clavo de sus pies. Miró para la derecha y dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes qué? 3 murieron, 3 sufrieron. 1 se fue al Hades, esperando el juicio eterno del infierno. El otro se fue al paraíso, esperando 3 días allí arriba, porque el maestro
se fue también al Hades. Él bajó al Hades, pero no por ser condenado, sino para quitarle la última llave. Jesucristo colecciona llaves. Él tenía la llave de la vida, él tenía la llave de David, pero le faltaba en su manojo de llaves, le faltaban 2 llaves. Y esas 2 llaves solo pudo alcanzarla, no como Dios, sino como hombre. Y dice en Apocalipsis: Juan, levántate, ponte de pie, porque yo estaba muerto y ahora vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Querido, al diablo no le ha quedado ni una llave, ni la del pecado, ni de la puerta de tu cárcel. Jesucristo tiene todas las llaves. Y ahora oye lo que hizo con estas llaves. Y Jesucristo le habló a Pedro. Y dijo: yo también te digo, primero te habló mi papá. Mi papá te dijo quién soy. Yo te digo quién eres tú. El Padre le habló a Pedro sobre Jesucristo. Y Jesucristo le habló a Pedro, explicándole quién era Pedro. Tú necesitas, querido, yo necesito una revelación de reconocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y sabes, querido, hay algunas sectas que dicen Jesucristo es un maestro. Oye, querido, Jesucristo no es un maestro, Él es el maestro. Hay algunos que dicen Jesucristo era un buen maestro. ¿Que Jesucristo era un buen maestro? Querido, Jesucristo es el buen maestro porque resucitó. Algunas sectas dicen que solo era el ángel del Señor. Querido, Jesucristo es el Hijo de Dios. Algunas dicen era una luz. Oye, Juan era una luz. Cristo es la luz. Algunos dicen que era un Dios. Es interesante, en griego falta el artículo. Dice Jesucristo es Dios. Punto. Los musulmanes dicen Jesucristo era un profeta. Quiero decirte, querido, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, Rabuni, Señor, Salvador, luz del mundo, pan que viene del cielo, camino que solo lleva a Dios, puerta que te lleva a la libertad, pastor que te protege, vida que te llena, resurrección que te saca de donde estás. Jesucristo, el único Salvador. Si no me lo crees, pregúntale al diablo. Pregúntale al diablo quién le venció. ¿Quién venció al diablo? ¿Quién venció a Satanás? Joseph Smith de los mormones? Stupid. Mahoma? Forget it. Russell de los testigos de Jehová? Olvídate. El único que destruyó al poder de Satanás es Jesucristo, el Mesías, Rabuni, el Hijo de Dios. Le pisó a la culebra la cabeza,
le quitó las llaves, destruyó el reino de Satanás. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Alfa y Omega, es principio y fin de todo. Jesucristo es la sabiduría de Dios, la gracia, la verdad, la luz, la esperanza, el amor, el perdón, la vida eterna. Todo está en Jesucristo. Todo está en Jesucristo. Los ángeles le adoran. Los demonios le temen y nosotros le necesitamos. Pero necesitamos otra revelación. Tienes que saber quién eres tú. Y dice Jesucristo, tú eres Petros. Y sobre esta Petra, tú eres una roca pequeña. Tú eres la roca pequeña y yo soy la roca grande, Petra. Y dice, sobre esa iglesia edificaré mi iglesia. Y la primera vez que Jesucristo habla, a los miles y miles de años, la primera vez que aparece la palabra ekklesia, en griego ekklesia, la primera vez que aparece iglesia, era un nombre, no es un nombre religioso. La palabra iglesia no es religioso. Es la palabra del lenguaje griego que expresaba a cierto grupo de personas en una ciudad que tenían el poder y que gobernaban. Los que están en la iglesia gobiernan. Hay personas que se creen que ellos gobiernan con votos y partidos políticos. Quiero decirte quién gobierna. Aquel que ora. Porque aquel que ora cambia los tiempos, cambia las estaciones, cambia las situaciones, cambia la maldición en bendición, la oscuridad en luz. La gente que ora es la que domina. Y yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de este ni este de este. No. La iglesia no es ni del Papa. La iglesia no es de ningún obispo evangélico. La iglesia no es de ningún obispo metodista. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Y yo edificaré mi iglesia. En los ojos de Dios no existe la iglesia evangélica. En los ojos de Dios no existe la iglesia católica. En los ojos de Dios no existe la iglesia metodista. En los ojos de Dios solo existe la novia de su Hijo. Como dice el apóstol Pablo, os estoy preparando a la iglesia como una novia para que venga el novio. Una novia sin manchas, sin corrupción, virgen y preparada, nunca corrompido con el amor al dinero o con el amor a este mundo. Y dice, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál fundamento? Cada casa tiene un fundamento. Dice primera carta de los Corintios 3:11. Cristo es el fundamento. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y hay algunos que le llaman columnas. Gálatas 2. Columnas. Es aquel que se consagra al Señor para que el Señor pueda edificar encima. Y una de las primeras columnas eran Petros, eran Juan, Santiago y toda aquella persona. Porque dice la Biblia en Apocalipsis, y al que vence lo convertiré en columnas. La iglesia no tiene 3 columnas. La sabiduría de Dios tiene 7 columnas. Aparece en los Proverbios. La sabiduría de Dios tiene 7 columnas. Es interesante que el Espíritu de Dios tiene 7 aspectos. Es interesante que hay 7 ángeles,
7 trompetas, 7 sellos. Interesante. Pero columnas tiene la iglesia muchas. Y el que vence lo convertiré en una columna. Y dice aquí, edificaré mi iglesia, y en el próximo momento habla del reino de Satanás. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas donde se gobierna, donde se creen que se gobierna, no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Queréis saber una cosa, querido? Oye una cosa. Reinos han venido, reinos se han ido. Kublai Khan vino y se fue. Chingis Khan vino y todo el imperio de los mongolos se fue. El rey Ming en la China vino y toda su dinastía desapareció. El imperio romano, aproximadamente 500, 400 años y goodbye. También Nebuchadnezzar y todos los reyes. Todos los reinos de esta tierra desaparecen. Vienen y se van. El Reino Unido británico, antiguamente grande, ya no tan grande. El reino español, que era inmenso, ya no tan grande. También United States of America, en un momento grande, en el próximo momento no tan grande. Unión Soviética, grande, ya no tan grande. República de China, lo mismo. Todos los reinos vienen y se van. Pero hay una cosa que es permanente, que nunca cambia. Como dice, y su reino, su dominio, dice, es dominio eterno. Y en el reino de Dios hay una cosa que es unshakable, que no se puede mover, que es el reino y la iglesia. Lo único que puede destruir al diablo, lo único que puede reprender a Satanás, lo único que tiene la promesa de nunca ser destruido, ¿sabe qué es? La iglesia. La iglesia será atacada, pero no vencida. Será zarandeada, pero no desaparecerá. Incluso en tiempo de presión, la iglesia crece mejor. Parece que la iglesia necesita persecución, acusación para crecer. Cuando vinieron en el 1917, adelante, los comunistas, allí, Lenin, Stalin, en esa revolución de octubre, millones de cristianos murieron. Pero ¿sabes qué? Todo eso desapareció. La iglesia todavía está. Cuando vino Mao Zedong, 1940, allí en China, Mao Zedong vino, mató probablemente 100 millones de los propios suyos, murieron. Bajo 100 millones, probablemente 60 millones murieron de hambre en la China. Cuando vino Pol Pot en Camboya, cuando vino Idi Amin en Uganda, Joseph Stalin, Adolf Hitler, uno vinieron y se fueron, pero uno quedó siempre permanente. Mesías, Rabuni, Señor. Como dijo Napoleón, este hombre, aunque nunca tuvo una espada en sus manos, tiene el ejército más grande del mundo, Jesucristo. Aunque él nunca tuvo una pluma en sus manos para escribir un libro, este hombre rellena todos los libros del mundo, Jesucristo. Los faraones vinieron y se fueron. Queridos, ¿sabes una cosa? Todo en esta vida está condenado a dejar de existir en un momento.
Solo hay una cosa que tiene promesa eterna, que es la iglesia de Jesucristo. Es imposible vencer a una iglesia que es nacida de Dios. Todo lo que no es nacido de Dios aparece y desaparece. Pero todo lo que es nacido de Dios, primera carta de Juan capítulo 5, permanece para siempre. Y dice Jesucristo, y a esta iglesia le doy la autoridad. Y te doy la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia de Jesucristo está para gobernar con buen corazón, humilde, con amor, con cariño, con paciencia en esta tierra. El gobierno de la iglesia no es un gobierno déspota. Tampoco es un gobierno de lujo. Tampoco no es un gobierno solo de prosperidad. Tampoco no es un gobierno solo de privilegios. Dice Jesucristo, el más grande entre vosotros será el menor de vosotros. Qué lindo que en aquella última noche, cuando Jesucristo fue entregado, ¿sabe lo que hizo? Se levantó y limpió los pies. Él no lavó la cabeza. En toda religión te lavan la cabeza, pero solo Jesucristo lava los pies. Por eso, gentlemen, no me digas que Jesucristo es una religión. Para ti es una religión. Para mí es una pasión. Donde el corazón completamente está consagrado a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque vendrá el sonido de una trompeta y Jesucristo regresará de nuevo a juzgar los vivos y los muertos. Y Él se sentará sobre ese trono y todos van a doblar su rodilla. Todos. El gobierno de apartheid de Sudáfrica, el gobierno de todos los reyes de África, de todos los sultanes, Mahoma va a doblar su rodilla. Joseph Smith, Idi Amin, Kim Il-sung, Kim Jong-il del norte de Corea, el rey de Japón, todos los imperios de la China, todos. El Shah de Persia, todos. Los faraones, Mubarak de Egipto, Atatürk de la Turquía, Stalin, Lenin, Engels, Marx, Churchill, todos. Adolf Hitler, Friedrich der Große, Barbarossa, Karl der Große, todos. Queen Mary, Queen Elizabeth, todos. Kennedy, Obama, Clinton, todos van a doblar la rodilla. Y el último vendrá uno que huele a perros muertos, un podrido, malo, perverso. Las filas se van a abrir y Él va a entrar. Y entonces Jesucristo ni dice una palabra. Tiene que doblar su rodilla. ¿Sabes quién es? Satanás. Y delante de todos va a doblar su rodilla y Él va a proclamar, ya va a decir una cosa, créelo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Querido, yo te deseo que tú no conozcas a Jesucristo como juez, sino que lo conozcas como Salvador, porque hoy es el día de la salvación. Señor, nuestro Dios,
de poder. Yo quiero invitar, queridos, a una oración para que Jesucristo no solo sea el Dios de los cielos, sino también es Señor en tu casa. Convierte estas palabras en una oración, querido. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú no solo eres un profeta, un maestro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el único Salvador. Tú gobiernas sobre todo. Todo lo que hay debajo del cielo es tuyo. Y Señor, de todo corazón deseo que no solo la tierra te sirva, sino también mi casa. Y te pido, Jesucristo, por favor, Señor, ven con tu paz, con tu amor y con tu presencia sobre toda mi casa, para que yo pueda decir: yo en mi casa serviremos al Señor.